Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios incidentes ocurrieron en Aruba en este fin de semana. Campaña para instalarle el microchip a nuestras mascotas en esta temporada. Colapso en albergues de los migrantes. Una vez más en Cartagena le cobraron cerca de $1.750 a turistas por 2 limonadas. Así es como una mujer enseña a comer tamal. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener una semana llena y cargada de bendiciones. Como siempre, empezamos con algunos hechos que ocurrieron durante el fin de semana. Fue un fin de semana bastante álgido para las autoridades, no solo por hechos que ocurrieron, pero también por algunos accidentes. Este fin de semana fue un fin de semana bastante álgido para las autoridades en Aruba. Por ejemplo, ellas informaron de una balacera que se registró en el área de Post Chiquito. Pese a que este suceso, según lo que indicaron, era que estaban bajo investigación. De esta manera, la central de la policía recibió 2 notificaciones sobre una balacera en las inmediaciones, una en Tío Pepe Bar y Restaurante, ubicado en Post Chiquito. La patrulla llegó con máxima urgencia hasta este lugar. Allí encontraron un vehículo marca Mini Cooper totalmente destruido. A pesar de que las autoridades actuaron de una forma rápida y también llegaron al llamado, no se encontró a ninguna persona en el lugar. Sin embargo, el personal de investigación en la parte de San Nicolás permaneció en el lugar recorriendo y también mirando diferentes evidencias. Posteriormente se le informó a la policía que un sujeto ingresó al hospital con herida de bala. Se trataría de un joven de 17 años de edad cuya situación en estos momentos es crítica. El cuerpo policial le hizo un llamado a la comunidad si de pronto observó algo por el estilo que pueda corroborar con la información y ayudar en la investigación, que se comunique a la línea 11141 y quedará en el anonimato. En otro hecho que también ocurrió ayer domingo en la madrugada, algunas personas que se encontraban por la parte de Bubali, allí se dieron cuenta que en un pick-up Isuzu, allí casi se golpea en contra de otro vehículo, pero después se dieron cuenta al momento que abrieron la puerta del pasajero, una dama estaba gritando por ayuda. Las personas inmediatamente empezaron a llegar cerca de este pick-up y se dieron cuenta de que un hombre estaba golpeando formalmente a esta señora. Al momento en que las personas se acercan un poco más para hablar con ellos, se dan cuenta que el hombre la está maltratando. Algunos hombres también decidieron allí alcanzar a este hombre para bajarlo también del vehículo y lograr golpearlo, pero sin embargo la policía llegó y fue donde se dio cuenta de toda la situación. Una gran cantidad de patrullas llegaron y allí la policía detuvo a este agresor y escuchó a los testigos, de los cuales muchos de ellos decían exactamente lo que habían visto, un caso de maltrato severo que se había desarrollado. La dama en primer instante no quería hacer la denuncia, sin embargo, después las personas la convencieron. Cambiando de tema, a partir de hoy lunes 18 de diciembre empieza la campaña para poderle instalar el microchip a nuestras mascotas. Esto según lo mencionado el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens. La idea es que todos los dueños de mascotas responsables durante esta época que sabemos va a haber mucha pólvora, le puedan instalar el microchip. El ministro Ursel Arens, ministro de Naturaleza, indicó que el cuidado y el bienestar de nuestras mascotas es un tema importante que ha tenido no solamente y que vive en nuestra comunidad, pero también en los miembros del Parlamento que le hicieron la pregunta sobre el manejo de las mascotas, pero también de los diferentes perritos que se encuentran en situación de calle en Aruba. El mandatario indicó y explicó ampliamente que en los últimos 2 años se han invertido 3.1 millón para lo que tratan el tema del bienestar de nuestros animales. El mandatario indicó que seguro no es un problema de los animales, sino más bien es un problema de las personas, de nuestros valores y las normas de cómo tratamos a las mascotas. A partir de hoy lunes 18 de diciembre, el mandatario indicó que el gobierno empezará con una campaña de microchip para las mascotas, cómo atender con ellas, cómo darle la debida atención, el debido amor, y esto es importante para que los dueños de mascotas sean más responsables en la comunidad.
Recientemente el Consulado de Colombia en Aruba, conjuntamente con la Escuela de Arte, estuvieron haciendo una entrega artística en donde cerca de 25 obras hechas por niños lograron ser mostradas, de esta oportunidad dándole un homenaje al artista colombiano Fernando Botero. He sido invitado por Estudio Art is Fun a esta maravillosa exposición en homenaje al maestro Botero. Fernando Botero, un colombiano que ha dejado una marca indeleble de su arte en el mundo. Hoy los niños de Estudio Art Fun han hecho unas réplicas de acuerdo con su propia impresión de lo que es el arte de Botero. Hoy estamos aquí reunidos celebrando esta magnífica exposición de los niños de Aruba y de los adolescentes que han intentado retratar y reinterpretar desde su punto de vista el arte y la maravillosa obra del maestro Fernando Botero. Y hemos logrado este año hacer varios grandes honores. En esta oportunidad nos dirigimos hacia nuestro propio continente, hacia nuestro propio pueblo. Estamos haciendo el honor al gran maestro Botero. Estamos haciendo la celebración de su vida, porque su obra hay que celebrarla. Es un hombre que nos dejó una herencia pictórica única, un color, un dibujo que ha inspirado a cada uno de los niños a su manera. Y hemos presentado unas 45 piezas, desde 4 años hasta 14 años de edad, donde todos ellos han tomado algo de lo que vieron cuando estudiamos Botero. 45 obras en su honor. Hemos tenido el gran placer y el honor de recibir al cónsul general, al director de Cultura, al Departamento de Cultura, a los medios de comunicación, a todos los padres, a todos los que nos apoyan y por supuesto a nuestros 45 artistas, que son nuestro gran tesoro. Empezamos nuestra ronda internacional con el colapso que se sigue viviendo en muchos albergues de los migrantes donde se encuentran. En este momento les hablamos en México, en donde allí siguen llegando más personas de diferentes nacionalidades. Lo que ha ocurrido es que no solamente por las bajas temperaturas que se están evidenciando, pero también los albergues se encuentran colapsados. Muy cerca de la terminal de autobuses Tapo, en la colonia Ampliación 7 de Julio, se encuentra uno de los campamentos improvisados por migrantes de Centro y Sudamérica. Tras una complicada travesía, ahí llegó a dormir Darwin con su familia. Nos han asaltado ahí en Juchitán, nos quitaron los teléfonos de los niños, hemos pasado hambre, y ahorita el frío aquí en Ciudad de México, pero el camino ha sido duro, ya tenemos casi 3 meses. Dicen que lo único que no han perdido es la fe. Diosito camina al lado de nosotros y si Él tiene la voluntad que lleguemos, pues bueno. Mi destino, usted sabe que el sueño americano, llegar a Estados Unidos, darle un mejor futuro a mi hija que está en Honduras. Los albergues están hacinados. Es el caso del instalado en la iglesia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad. La situación que ellos viven pues no es la digna que merece una persona, como la cuestión de sanidad y de alimentación. Para colmo, ya no caben más personas en este lugar. Se encuentra en un momento crítico, ya que hemos superado los números que teníamos desde un principio
La capacidad pues, que se había proyectado era de 100 a 150 y actualmente tenemos entre 700 y 800 personas. Es la situación de varios de estos sitios. Intentamos averiguar cuántos hay en total, pero el gobierno federal afirma que no cuenta con la cifra. Y nos vamos a un hecho particular que ocurrió en las últimas horas en Paraguay. Una mujer que iba a abordar el vehículo que tomó bajo una aplicación, por poco es atropellada por otro vehículo del cual el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Cerca de las 7 de la tarde del sábado ocurrió un accidente de tránsito sobre las calles Julia Miranda Cueto, casi Toronó, de la ciudad de Fernando de la Mora, donde un conductor de la plataforma de viajes Bol se disponía a subir a una pasajera. Cámaras de seguridad muestran el momento en que la mujer que solicitó el viaje se disponía a abordar el auto cuando una camioneta de la marca Kia modelo Sorento, al mando de un hombre de 64 años, salió desprevenidamente de su carril e impactó de manera frontal contra el vehículo del trabajador. En la grabación se puede ver cuando la camioneta choca contra el automóvil y la pasajera se percata que el choque iba a ser inminente. Entonces trata de salirse del lugar, pero la parte trasera del automóvil la golpea levemente debido al impacto. El golpe no fue de gravedad. El hombre de 64 años, conductor de la camioneta, dio positivo a la prueba de alcoholés, por lo que fue aprehendido por varias horas en la comisaría segunda de Fernando de la Mora y quedó a disposición del Ministerio Público. Vuelve y juega 2 turistas provenientes de Argentina. Estuvieron recientemente en Cartagena y allí les cobraron por 2 limonadas, escúchenlo muy bien, 7 millones de pesos colombianos, lo que vendrían siendo cerca de $1.750. Ante esto, las autoridades hacen un llamado. Guillermo Lorenz y Gustavo son 2 turistas argentinos quienes denunciaron que fueron estafados en Playa Blanca, Islas del Rosario, en Cartagena. El pasado jueves, los hombres compraron 2 limonadas por las que les cobraron 7 millones de pesos. O un malentendido o una estafa, pienso que es más lo segundo, por lo que se escucha, porque es común lamentablemente que aquí en este lugar se abusen de algunos turistas. La denuncia oportuna permitió que los operadores turísticos devolvieran 5 de los 7 millones que les cobraron. Sin embargo, ¿qué pasó con los 2 millones restantes por las 2 limonadas? Los afectados hacen un llamado a las autoridades para que estos casos no se repitan. Realmente es una pena porque hicimos un viaje muy lindo y se termina arruinando. Yo creo que las autoridades deberían controlar un poco más a la gente que está en las islas. Por su parte, las autoridades distritales señalaron que una vez recibieron la denuncia, iniciaron la búsqueda de los operadores turísticos y la información de la comunidad permitió ubicarlos. Estamos dándole acompañamiento a estos turistas para que por medio del acompañamiento de los asesores nuestros lleguen ante la superintendencia para hacer la regulación de estas entidades comerciales. Ahora investigan si se trató de una estafa y las responsabilidades que recaen sobre los comerciantes. Ellos hoy dicen que fue un error, los estoy mirando. De hecho, tengo un grupo que se desplegó para allá precisamente porque quiero indagar hasta las últimas consecuencias. En las zonas turísticas de la ciudad se realizan operativos permanentes para evitar que estos casos se repitan y se entregan recomendaciones a los turistas para que no sean víctimas de estafa. Estamos en época decembrina donde muchos estamos buscando cuál será el mejor regalo de Navidad. Muchos utilizamos plataformas digitales para poder hacer nuestras compras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los amigos de lo ajeno y los delincuentes están al acecho para poder hacer este tipo de fraudes de forma digital. La emoción por las celebraciones de fin de año lo obligan a sacar la billetera para adquirir los regalos para toda la familia. Una sensación que puede convertirse en dolor de cabeza ante la ola de estafas que por esta fecha se incrementan. Las compras por internet son las comunes. Se deposita el dinero por un producto que nunca llegó. Por eso, sepa qué es lo que debe hacer para no caer en este engaño. Fraudes, hay que comprar por recomendación. Eso significa algún amigo, compañero que ya haya comprado en determinado página, ¿no? O sitio web. Y entonces ya uno se va a asegurar de que si ha habido una buena experiencia. Los celulares siguen siendo los favoritos de los delincuentes, pero ya no es el móvil lo que les da mayor rentabilidad. Lo que hacen es, sacan el chip, lo colocan en otro teléfono y desde ahí empiezan a hacer transferencias
endeudan, ¿no? Sacan préstamos. La otra es que comienzan a hacer compras por internet. Finalmente también lo que hacen es pedirle contactos que pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, y empiezan a pedir dinero. En lo que va del año, 13 bandas dedicadas al robo de celular y posterior extorsión a la víctima han sido detenidas por la policía. La maleta retenida es una modalidad de estafa importada desde Colombia y es una de las más utilizadas en estas fiestas navideñas. Por ello, no se deje sorprender y preste atención. Los delincuentes se hacen pasar como pariente suyo en el extranjero y le piden dinero por un equipaje retenido en aduanas. Que nos hace conocer que va a venir y que posteriormente tiene problemas, que le han retenido la maleta y que lo ayudemos. Entonces, lo que tenemos que hacer, no depositemos absolutamente ningún tipo ante el requerimiento de alguna persona, ¿no? Lo que tenemos que hacer es verificar si esta persona realmente está en problemas. ¿Cómo? Con una videollamada. Los emprendedores tampoco escapan del engaño navideño. Recurrente es el cuento del voucher falsificado, por lo que es mejor llamar al banco para estar convencidos de que el cheque cuenta con saldo disponible y no contable antes de entregar la mercadería. Campamentos y refugios que le brindan ayuda no solamente a mujeres, familias y niños que hacen parte también de lo que ha sido el conflicto allí en el Medio Oriente, en esta guerra en Gaza, pues han indicado que debido a las bajas temperaturas y a las fuertes lluvias que se están registrando en estos momentos, hace más difícil la labor de ayuda a estas personas. Las fuertes lluvias que provocan inundaciones y las bajas temperaturas empeoran las condiciones para aquellos que viven en campamentos y refugios temporales en Gaza, donde se cuentan muchos niños y que necesitan agua, suministros médicos y ahora mantas y ropa de invierno. Nuestros colegas de la Oficina para la Coordinación Humanitaria dijeron que muchas partes de Gaza siguen inundadas después de las fuertes lluvias de los últimos días, lo que por supuesto está agravando al extremo el sufrimiento humano. En conferencia de prensa, el vocero del secretario general dijo también que la ONU investiga las alegaciones de que uno de sus empleados en Gaza, un profesor, habría retenido a uno de los rehenes israelíes, mientras el alto comisionado dijo que la rendición de cuentas es necesaria para cualquier arreglo futuro. Lo que está sucediendo en Gaza es más que devastador. También me indigna que hayan muerto tantos de nuestros colegas, 135, que no se respete nuestro sistema humanitario, que no seamos capaces de proporcionar lo que normalmente podríamos hacer en una situación de guerra y que los derechos humanos y el derecho internacional y en su conjunto se violan a diario en las formas más graves. La UNICEF y casi todas las agencias de la ONU continúan con su pedido de alto al fuego como única manera de poder brindar el apoyo vital humanitario que se necesita en Gaza. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cáncer de pulmón sigue en aumento y más para las mujeres. Así hicieron colombianos la novena en un avión. De temporada e fim de ano, tu deve ser bendição. Não te importa, da voltar, aceita pra conectar. Ring de alegria, ring de bendição. Daqui na aceita, crescendo conexão. Live ring tanto música, YouTube prima repeat. Happy family Pasco. Ring de aceita, não está cantando, basta mundo. Conectado, que magia Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Di ko may suot ako baby kini. Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para spray, nós tá lá para spray para dentro. Então, manem, mas bisa mai kaba. Baby, e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, me bisa 6 horas só. Que o bom mais, mas se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele, tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que tá aqui 2 horas mais não vai para den back, não promete. Ok, mas é bom. A outra baby tá aí, assunto.
¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se dice que más y más personas están consiguiendo cáncer de pulmón y no solamente nos referimos a aquellas personas que fuman o también consumen algún tipo de nicotina, pero también se ha visto que cerca del 20% de personas que no han fumado también tienen cáncer de pulmón. ¿Pero a qué se debe? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde hace tiempo se sabe que los que fuman o han fumado tienen un mayor riesgo de sufrir cáncer de pulmón, pero a las personas que no fuman también se les puede diagnosticar. Más del 20%, especialmente mujeres que padecen de cáncer de pulmón, nunca fuman. La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer dice que la exposición al humo, la contaminación, los antecedentes familiares y otros factores pueden contribuir al diagnóstico de cáncer de pulmón. Pero no siempre hay un culpable claro, dice el Dr. James Finnegan de la Salud Nacional Judía. La mayoría de las personas que vemos que no son fumadores y que padecen cáncer de pulmón no tienen otra causa documentada. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento este emotivo reencuentro, pues una hija en la Argentina quiso sorprender a su papá porque no lo veía hace algunos años. En plena celebración de su cumpleaños llegó y esta fue su reacción. Serena, quien reside en el extranjero como parte de un programa de intercambio, fue la protagonista de una nueva historia de reencuentro. A pesar de la distancia, decidió darle a su padre un regalo de cumpleaños inolvidable, una sorpresa que se volvió viral. El hombre, que cumplía 50 años, fue sorprendido por su hija, que ideó un plan que dejó completamente emocionados a todos los presentes. El padre se encontraba en medio de una tranquila sobremesa con amigos cuando Serena entró a la escena, irrumpiendo allí la conversación. Después de esto, allí, la sorpresa fue abrumadora y en un instante las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del hombre mientras abrazaba efusivamente a su hija. El momento conmovió a todos los presentes, que empezaron a aplaudir con mucho entusiasmo. Pero Serena no se detuvo allí. Con su teléfono celular capturó las reacciones de amigos y familiares en un video que compartió en redes sociales. Como sabemos, en Colombia existe la tradición de las novenas, pues es un tiempo en donde las personas se reúnen para poderla hacer. Sin embargo, recientemente en un avión, al parecer colombianos decidieron hacer esta novena. Esto suscitó todo tipo de comentarios. En redes sociales circulan diferentes videos que muestran situaciones en Colombia salidas de lo común. Una de las más recientes tuvo celebración una novena navideña dentro de un avión que no tardó en viralizarse. Se desconoce en qué parte del país ocurrió exactamente, ni tampoco en la aerolínea. Lo que sí se pudo observar en las imágenes fue la forma en que varios de los viajeros se unieron en esa novena. Entonando algunos cantos navideños, el grupo de pasajeros sacó su espíritu navideño a bordo del avión y puso a reír a más de uno. De hecho, se ve que 2 personas se turnan para leer la novena para posteriormente seguir cantando el Ven, ven, ven.
Como era de esperarse, la situación desató un debate en redes sociales y diferentes personas aplaudieron la forma en la que los ciudadanos conectaron con extraños para celebrar la novena. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de LATAM con su nueva ruta directa hacia Lima, Perú. Nos vamos a Perú con el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Con esta nueva ruta Lima-Aruba, viajando los jueves, sábados y domingos, podremos estar cerca de diversas actividades que se pueden desarrollar en el Perú. Busquen su ticket desde ahora a través de www.latameairlines.com o también para obtener más información podrán visitar www.airportaruba.com. Hablando de regalos, hablando de Navidad, una niña venezolana que reside en otro país recibió un regalo que ella no se esperó, pues las imágenes de al momento en que su tío le entrega unas caraotas negras o lo que conocemos como frijoles enterneció las redes sociales. ¿Cuál es el mejor regalo que podemos tener? En las redes sociales se dio a conocer la reacción que tuvo una pequeña niña de origen venezolano que vive en el Perú al recibir caraotas negras, lo que se conocen como frijoles, en el día de su cumpleaños. La pequeña saltó de alegría al ver el presente que le dio su tío y de inmediato mencionó que quería comérselos. En el video observa que el joven le entrega a su sobrina una bolsa con el regalo. La niña muy contenta recibe el presente y al abrirlo salta de emoción porque encuentra 1 kilo de caraotas. En ese momento abraza y besa el producto que acaba de recibir y dice, me lo voy a comer. También reclamó a otros parientes porque no le habían llevado el mismo regalo. Tras la difusión de este video, muchos usuarios quedaron conmovidos al ver la escena. Y vean a esta rata que podría ser la doble perfecta de Tom Cruise en su película Misión Imposible, pues ella se aferró tanto a la puerta que allí las personas se dieron cuenta y decidieron grabarla. Los animales suelen sorprender a usuarios en las redes sociales. El protagonista de este video fue una astuta rata que hizo todo lo posible para evitar ser descubierta por los habitantes de una vivienda. Todo parece indicar que el roedor no quería que lo atraparan, por lo que no lo pensó 2 veces para trepar por la puerta y sujetarle con sus patas traseras, tal y como se pudo observar en este video. Las imágenes dejaron en shock a los seguidores y muchos de ellos lo comparaban con Tom Cruise en su película. Y los dejo con estas imágenes de una mujer que a través de redes sociales enseña cómo poder comerse un tamal con todo lo debido, no solamente con los utensilios, pero también cómo hacerlo. Simplemente pues eso suscitó todo un sinfín de comentarios en las redes. En las redes sociales, una mujer se animó a compartir algunos consejos para aprender a comer un tamal de la forma correcta. El conjunto de normas que mencionó causó revuelo entre los internautas, quienes no dudaron de dejar sus respectivas opiniones, la mayoría haciendo bromas de cómo consumía el alimento. A través de esta cuenta, la mujer difundió algunas recomendaciones que consideró necesarias para comer este tamal. El tamal es comida típica de Centroamérica y en algunos países de Latinoamérica, según explicó. En este sentido, detalló que el tamal es una masa rellena de carnes y algunas verduras envueltas en una hoja de plátano. Luego de ello, procedió a decir cómo consumir el alimento. Lo primero que hizo fue cortar las cintas que envuelven la masa de harina y las hojas que sobran al abrirlo. Con un cuchillo y tenedor, abrió cuidadosamente el tamal hasta que quedó completamente descubierto, listo para comer. Tras el proceso que hizo ella, recibió divertidos comentarios en las redes sociales tras su publicación. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.